Las cortinas comenzaron protegiendo del sol a los emperadores romanos y a los faraones egipcios. Hasta el barroco no alcanzan la categoría de elemento de decoración. Y es en tiempos de Napoleón cuando el cortinaje adquiere una nueva función, la de esconder de las miradas indiscretas. Hoy en día no hay ventana sin cortina, ni cortina que no tape nada. Nos lo cuenta San. Tras este gesto nos refugiamos en la intimidad de nuestra casa. Otras veces nos protegemos del exterior. Entre lo público y lo privado solo hay una cortina. Un gesto que no ha cambiado, pero la cortina sí ha evolucionado de un simple trozo de tela a la cortina técnica. Hoy dejamos al aire cómo se fabrica la cortina del siglo XXI. Belén, ¿tú vas a ser capaz de explicarme qué es una cortina técnica? Es una cortina de toda la vida, es muy resistente, es un tejido vinílico. Un tejido vinílico, y el vinilo a mí me suena a los discos. PVC. Ah, el PVC de toda la vida. El PVC de toda la vida. Nosotros partimos de granza de PVC. Lo tenemos en bolitas para una mayor facilidad a la hora del proceso. Y tenemos muchísimos colores, en dorado, el efecto cristal transparente. A la hora de decoración tienes todos los colores posibles. Hoy vamos a fabricar la blanca, que entre otras cosas es la más vendida. Para hacer un tejido de vinilo nosotros lo que necesitamos es fibra de poliéster de alta tenacidad. Se utiliza para hacer paracaídas, cinturones de seguridad. ¿Y entonces, Belén, para qué es la granza que me has enseñado antes? Con la granza recubrimos el hilo de poliéster de alta tenacidad y para ello vamos a utilizar una extrusora. Ponemos la granza en la tolva. La granza entra dentro de esta cámara. En esta cámara nosotros le vamos a dar temperatura a la granza para fundirla. En torno a 160, 165 grados. Dentro hay un tornillo sin fin que lo que hace es empujar la granza desde la entrada hasta el cabezal. Aquí el plástico llega totalmente fundido. El hilo entra por este lado, recubre el hilo. ¿Y a esto cómo lo llamáis, este hilo ya recubierto? Es hilo de poliescreen. Poliescreen. El poliéster por dentro, ¿no? Y lo más blanco sería el PVC. El PVC. Esto es como un cable eléctrico, ¿no? Es exactamente, el proceso es exactamente igual que de un cable eléctrico. El PVC le da las prestaciones de resistencia a la luz, humedad, temperatura, y el poliéster le da la alta tenacidad que le falta al PVC. Como el hilo sale demasiado caliente, es necesario refrigerarlo antes de pasarlo a las bobinas. Entra en este tubo, es como una bañera de agua fría. Pero bañera muy larga, ¿eh? Necesita tiempo para llegar a estabilizarse y enfriarse totalmente. Después necesitamos secarlo. Para eso utilizamos esponjitas junto con esas cerámicas. El hilo pasa rozando sin llegar a dañarse para que gotee el agua que trae arrastrando. Es como que lo escurre. Lo está escurriendo. En este sistema se cuentan los metros que lleva cada bobina. Mientras gira está contando los metros. Está contando los metros. Esta bobina tiene más de 16 kilómetros de hilo de poliescreen. Pero hay un montón como esta aquí funcionando, ¿no? 58 en total. Haciendo hilo. Haciendo hilo. Ahora nos vamos a la sección de telares, al urdidor.
Al urdidor. Sí, Juan te lo explicará perfectamente. Sí, porque suena la palabrita... El tejido, como podemos ver aquí, se compone de dos partes. La urdimbre, que es esta zona, el hilo longitudinal, y la trama, que es el hilo transversal. Ajá. En este momento, en esta máquina, vamos a preparar la urdimbre. Todas las bobinas que fabricamos en el proceso anterior se colocan en la fileta, son sobre unas 480 bobinas. O sea, ahora mismo aquí hay 480 hilos. Correcto, pasando a la vez. No se mezclan porque cada uno va por su guía. Si se rompe, pues pararía la máquina. Pasa por la púa es esa de ahí. ¿El objetivo del urdidor cuál sería? Conseguir 5.000 hilos, que son los que conforman el tejido, paralelos. Y el urdidor va haciendo como franjas de 400 hilos. Correcto, se llaman fajas. Estaría 400, 400, 400, 400, 400... Correcto. A tener una bobina de 5.000 hilos en paralelo. Correcto. ¿Cuánto tiempo tarda en conseguir eso? Pues aproximadamente 2 horas. Como para hacer esto a mano, ¿eh? Sí, a mano es inviable. Ya colocado en el telar, que es donde tenemos enrollado la urdimbre del proceso anterior. Los 5.000 hilos. Los 5.000 hilos, la máquina va tirando de ellos. Aquí tenemos la trama, que entra un único hilo de trama, que lo que hace es unir la urdimbre. La trama es el hilo horizontal que se inserta por encima y por debajo de la urdimbre entretejiéndola. Es un único hilo que va y vuelve repetidamente hasta formar la tela. Aquí tenemos la púa, que es lo que lo va prensando en función de la densidad que querramos. O sea, si lo queremos más tupido o menos tupido. Ya va saliendo por aquí el tejido. Y al día, ¿cuántos metros cuadrados salen del telar? Hace 500 metros cuadrados al día. Y eso en cortinas al año, ¿cuántas cortinas podrían ser? 25.000 cortinas. Teniendo en cuenta que tenemos 25, sí, hacen unas pocas, sí. Aquí tenemos la pieza que ha salido del telar y que tiene que pasar por el termofijado. Consiste en soldar todos los hilos entre sí para que cuando cortemos el tejido en frío no se deshilache y no empiecen a salir hilos. ¿Y este termofijado cómo lo hacéis? Pues esto lo hacemos en un túnel de calor. ¿Cuántos metros puede tener de horno? 25 metros aproximadamente. Y luego ya después de 25 metros de calor, el tejido sale por el final del túnel. Aquí ya tenemos el tejido perfectamente termofijado y preparado para fabricar cortinas con él. Aparte del tejido, una cortina lleva perfilería, lleva un tubo de enrolle donde enrollamos la cortina y después tenemos el contrapeso para estabilizar luego después la cortina para que quede derechita. ¿Esto dónde iría? Abajo de todo. Es lo que va abajo para hacer peso para que no se mueva la cortina. Es aluminio. Tiene las características de que es más ligero, es resistente y anticorrosivo para el exterior. Son muy largos, ¿no? Este tubo que puede llegar a medir, más o menos. Eso precisamente es de 6 metros, pero podemos llegar a 7 metros. Ángeles va a seleccionar la medida exacta con que queremos que vaya esta cortina. Y la máquina ya vaya sola a marcar la medida que le ha puesto Ángeles. Y ahí corta. Ya tenemos los elementos de la cortina cortados y preparados para montarla y nos falta el tejido. Y qué mejor que Javier. Javier, ¿qué tal? Sí, encantado. Director de la fábrica de cortinas, que va a explicarme el corte del tejido, ¿no? Sí, señor. Esto, más que una fábrica, parece un parque de atracciones, todo lleno de norias. Una vez que tenemos elegida el rollo de tela, lo seleccionamos y lo ubicamos en la máquina de corte automático. El corte se hace mediante esta herramienta, que es una cuchilla decagonal. La cuchilla decagonal se llama así porque tiene 10 lados y todos afilados. Se utiliza para cortar telas de licra o de poliéster. Y con esta cuchilla se consigue un corte más limpio, evitando el fruncido y que se deshilache el tejido. Va en este portacuchillas, que es la herramienta de corte de la máquina. Yo pensaba que era redonda. No, tiene 10 lados y gira
a grandes revoluciones y es lo que nos permite cortar un tejido tan abrasivo como puede ser el PVC. Nosotros leemos el código de barras, simplemente ya nos traduce el software la marcada. Las marcadas son como las piezas que hay que cortar, ¿no? Digamos que de esta pieza de tejido vamos a sacar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ahora mismo, ¿no? Efectivamente. ¿Y cómo conseguís que el tejido, a la hora de cortar la cuchilla automática, no se mueva? La máquina dispone de un sistema de aspiración que hace, mediante estos microperforaciones, que la tela pegue a la mesa. La tela negra es lo que nos protege realmente la herramienta, la cuchilla decagonal, de que en el toque con el metal no se destroce. Está calculando cuánto mide altura. El tejido. Exactamente. Para solamente cortar el tejido. Exactamente. Y no la tela negra. La cortina más grande que habéis hecho vosotros, ¿de cuánto ha sido? 10 metros de altura. 10 metros de altura. De altura, sí. O sea, estamos hablando de 60 metros cuadrados de cortina. Como mi casa, eso. Más o menos. Vamos. Nosotros lo que hacemos son cortar paños máximo 3 metros, después los empalmamos mediante la máquina que tengo a mis espaldas, que es el termosoldado. ¿La más pequeña que habéis hecho? Es una de 30 por 30. ¡Oh, mira qué monada! ¿Pero quién tiene ventanas así? Hay ventanucos. ¿Me explicas el termosellado? Bien, el termosellado lo hacemos con esta máquina. Funciona mediante resistencias, funde el PVC, que es de lo que está fabricada el tejido, y nos permite unir todos los paños. O sea, que no coséis con hilo, coséis con calor. Calor. Como que el PVC, el plástico se funde. Se funde y queda una pieza solo. ¿Y el siguiente paso cuál sería? El siguiente paso sería el cosido superior, cosido inferior, que cada uno tiene su función dentro de la cortina. Y empezamos con el cosido superior. Y le adherimos una pieza plástica, va a introducirse en la cavidad que tiene el tubo de enrolle. Bang, bang, my baby shot me. My baby shot me. El tubo tiene una hendidura donde se inserta la goma que le cosemos por seguridad, para que una vez que se desenrolle la cortina no llegue a desprenderse. nos queda el cosido inferior. Aquí lo que hacemos es un plegado que hace automáticamente la máquina. A continuación, lo que hace la máquina es termosellar otra vez la tela. Pues se va a hacer ahora mismo con el termosellado una especie de bolsita, y ahí sí. dentro, ¿qué vas a meter? El contrapeso. Que es el que hemos visto antes en el almacén, ¿no? Sí, lo que va a hacer es tensar la tela para que quede bien estiradita y al mismo tiempo nos va a permitir que accione mejor la cortina, que sube y que baje correctamente. A continuación lo que va a hacer es acoplar en el tubo de enrolle todos los elementos, componentes que nos van a permitir accionar la cortina. Pues mira, voy a comprobar que el tejido no tenga taras, ¿vale? Y que además sean seguras, que es muy importante el tema de la seguridad. Este es un ejemplo de una cortina nuestra exterior. Pégale, pero con fuerza, ¿eh? Tú misma, ¿eh? Venga, tírate, va. ¿Has visto? Venga, dale, dale. Venga, vamos los dos. Dale, venga. Venga, Isabel, esa tensión. Ten en cuenta que tiene que aguantar 120 kilómetros por hora, ¿has visto? Está relajado ya. Está fatal ese cabezazo que le has dado, tío. Esto es una garantía. Pero, ¿y temperatura? Temperaturas de hasta 150 grados, o sea, temperaturas extremas. ¿Y esto lo aguantarían, Isabel? Por supuesto. Es un tejido ignífugo. Tú pones calor al tejido y antes se oscurece y se derrite antes de tener llama. Fíjate. No arde. Act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door and started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's because I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Please stand up. Because I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Please stand up. Mientras ellas terminan de empaquetar la cortina que hemos fabricado hoy,
vamos a ver cómo se ha hecho esta cortina técnica. Así que paso al resumen. Para fabricar una cortina técnica que tendrá que aguantarlo todo, necesitaremos un material muy resistente, un tejido vinílico. Y para ello necesitaremos hilo de poliéster, que le dará tenacidad, y PVC, que le dará resistencia. De la extrusora sale tan caliente que tendremos que enfriarlo dentro de esta tubería llena de agua. Ya tenemos la bobina de Poliscreen. Nos vamos al urdidor. El objetivo de esta máquina es hacer la urdimbre. Es como un carrete de hilo de los que tenemos en casa, pero con 5.000 hilos en paralelo. En el telar uniremos todos estos hilos con un único hilo continuo. De esta forma se conforma el tejido. Solo nos quedará el termofijado. Cortaremos el tejido con las medidas que necesitemos para hacer la cortina. Colocaremos el resto de elementos y complementos y ya tenemos la cortina lista para ser colgada y nos pueda proteger de lo que haga falta.